Bueno, buen mediodía acá para la gente que está en Israel y buenas noches para los que están durmiendo en la zona de América del Sur y América Latina. Quería iniciar una serie de videos que se iban a llamar, y lo vamos a realizar, que se van a llamar Cortitos y al Toque. Cortito y al toque es un dicho futbolero que significa dar los pases rápidos. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Israel, con Palestina? Que realmente el tema de la difusión o la desinformación de lo que está aquí ocurriendo, yo le estoy hablando ahora desde la ciudad de Sderot, es decir, a un kilómetro de la ciudad, de la Franja de Gaza. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Es tan complejo el problema y hay tanto en juego en forma simultánea que quería hacer una serie de notas, pero que no duren mucho tiempo. Bueno, la realidad realmente me ha impedido el poder y la incapacidad para poder sintetizar todo lo que está ocurriendo aquí en Israel y en el mundo a raíz de este conflicto. Para empezar tengo que aclarar que lo que me lleva a esto, bueno, es que yo por otro lado soy periodista, escribo para un medio escribo y hago algunos videos para Enlace Judío de México. Se me ocurrió hacer algo también que eran noticias cantadas, donde le pusimos un poco de humor a esta guerra, porque si no tenemos que suicidarnos todos. Y para informar a través de la música, el humor, bueno, quiénes son los protagonistas de estos acontecimientos. Parte están en YouTube, si ustedes ponen Diego Sireta, Enlace Judío, los van a ver, algunas de la producción, ayudados por inteligencia artificial, por supuesto. Y parte más sobre el tema del conflicto interno israelí, todavía no los hemos publicado, los hemos difundido, donde hemos hecho hasta una ópera para describir la situación política interna y el juicio de nuestro benemérito corrupto Benjamín Netanyahu, quizás ahora también espía del reinado de Qatar. Si bien él no está todavía acusado, dos de sus asesores cercanos ya se ha comprobado y han admitido que recibieron 40.000 shekels, algo así como $12.000 por mes, para influenciar desde la oficina del primer ministro a cambiar la imagen de Qatar ante la sociedad israelí y a empeorar la imagen de Egipto, con un país que tenemos, que tampoco nos quieren mucho, y no hay que confundirse con eso, pero tenemos un acuerdo de paz, una paz fría, pero paz al fin, ¿sí? Incluso vamos algunos de vacaciones, los más valientes se animan a ir de vacaciones, y la gente que quiere tener unas vacaciones realmente a un 10% de lo que cuestan acá en Israel, se van a Egipto o Jordania. Israel está peleando varias guerras simultáneamente, ¿sí? Y eso es bueno que ustedes lo sepan, que creo que es lo primero que tienen que intentar comprender, que Israel es un país como cualquier otro, con una historia específica, pero es un país como cualquier otro, con sus grandezas, con sus miserias, con traidores como estos que cobraron 40.000 shekels de la dictadura de Qatar, que también patrocina a Hamas y al Barcelona. Pero así son los qatarim, son gente bastante patrocinante, les gusta patrocinar, les gusta comprar armas para los hutis, para esto, para lo otro, le dan el suelo, la base más grande de los Estados Unidos está también en suelo de Qatar. Entonces la primera guerra que nosotros tenemos, que estamos en este momento los israelíes luchando, es la que en la Franja de Gaza,
por la liberación de los secuestrados. Aún quedan 54 o 55 secuestrados, un poquito más de 20, en forma no muy segura, sabemos que están con vida. Las negociaciones están trabadas y la forma que el gobierno tuvo o tiene la base, la ultraderecha del gobierno, no quiere que haya un alto el fuego y no quiere que haya negociaciones. A la ultraderecha le sirve ideológicamente para dar una respuesta a su base. La ultraderecha tiene un número muy chiquito de seguidores, pero Netanyahu, para poder hacer gobierno, los convocó, entonces su peso específico es mucho más grande, por más que tengan uno o dos, disculpen que se me mezcla el hebreo, ministros en el gobierno. Bueno, y a Netanyahu, ¿por qué lo sirve? Para frenar, distanciar y boicotear los juicios que se le están haciendo por corrupción. Que ahora con este escándalo de Qatar llamado Qatar Gate, que sí, aparentemente la guillotina también le va a caer a Netanyahu. Entonces una guerra la estamos llevando militarmente, la otra en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel, en Gaza, en Siria, en el Líbano, contra los hutis. Esa es una de las guerras que sabemos que la cabeza enemiga es Irán, ¿sí? Por otra parte hay otra guerra diplomática para evitar la unión del mundo árabe y que se sumen al bloque, a la coalición, que obviamente el único que está capacitado para dirigirla son los Estados Unidos, de los países moderados en el sentido de la existencia del Estado de Israel. Entonces se quieren ampliar los acuerdos de paz que hizo el presidente de los Estados Unidos, llamados los Acuerdos de Abraham. Esa es una guerra diplomática que se está librando. Por otro lado, la guerra con Irán, específicamente con Irán, que es un país en manos de fundamentalistas que ya han tirado misiles supersónicos a Tel Aviv, a la población israelí, y es una diferencia con los ataques de Israel que son puntuales. Esto no quiere decir que Israel no demuele un barrio, y hemos visto todos en la foto, pero avisa que la gente tiene que salir del barrio. ¿Por qué? Porque en el tema militar, que ya lo vamos a hablar en otro video, es sumamente complejo, ya que es una guerra subterránea. Como buenas ratas, jamás están bajo la ciudad de toda la zona de la Franja de Gaza, y es más, escuchaba en noticias de ayer que hay un 75% de los túneles que siguen funcionando pese a la destrucción que nosotros vemos en la superficie. A Israel no le sirve matar civiles. A Hamás sí le sirve que los maten. Por otro lado, otra de las guerras se da en el plano político, en defensa de la democracia israelí. El gobierno de Netanyahu, antes de la guerra, hizo una intentona de cambiar nosotros no tenemos constitución, pero cambiar las reglas del juego, es decir, meterse dentro del poder judicial. Ustedes saben, para que una democracia exista tiene que haber división de poderes. Bueno, toda la gente de Netanyahu y el partido Likud de Netanyahu están queriendo copar, y a través de su ministro de Justicia, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia. Para eso iniciaron una guerra contra la gente de los servicios secretos de seguridad de Israel, en la policía con bastante éxito, y en sectores también dentro del ejército. Lo que pueden, ellos arrasan, toda la gente que ven con algún sesgo opositor.
Lo más grave es lo que hizo Netanyahu ahora con la gente del Mossad y los servicios de inteligencia a nivel nacional, que están investigando todos los actos de corrupción que tiene él y que estaban investigando las conexiones con Qatar de gente de su oficina y posiblemente, más que seguro, quien lo conoce a Bibi sabe que más que seguro está él mismo implicado en este tipo de negociaciones con Qatar, que durante años le dio a él 20 millones de dólares para que él se los dé a Hamas. Es decir, si fuera yo el que le pasé durante varios años a Hamas 20 millones de dólares por mes, si fuera yo el primer ministro que es responsable de lo que pasó acá el 7, que directamente no hubo un Estado presente durante 12 horas, que hubo una invasión de un ejército enemigo. Y si mis asesores fueran, el sueldo lo financiaría Qatar, con un agravamiento más. Uno de los asesores, el Mossad, había dicho que no pasaba las condiciones de seguridad, o sea, desobedeciendo incluso al Mossad. En la última conferencia de prensa, o anteúltima, que habló Bibi del tema, después de que fueron detenidos estas dos asesores, están con prisión domiciliaria, luego de haber estado en la cárcel, comparó la detención legal de sus dos asesores, ordenada por un juez, la comparó con los secuestrados que están en la Franja de Gaza. Ustedes vean el nivel de cinismo de este hombre Netanyahu. Por un lado, su forma de intentar rescatarlo es con una presión militar. Acá hay un dilema práctico. ¿Cómo recuperamos los secuestrados? Jamás dijo, nosotros no nos movemos, ustedes van a bombardear y los van a matar. Y si se acercan, los matamos nosotros. Tienen el control. Entonces, lo único que nos queda en la negociación, dicen, una parte de los familiares, la mayoría de los familiares y la mayoría de la opinión pública en Israel está por parar, un 70% según las encuestas, está a favor de parar la guerra, liberar los terroristas que tengamos que liberar, es decir, pagar el precio de esa negociación para salvar esos 20 y pico que están con vida, y por otro lado recuperar los cadáveres del resto, para que la familia pueda y ellos descansar en paz, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la situación de la guerra y no tiene en cuenta todo esto que yo le estoy contando de la parte política, peca sobre todo la gente que con buena voluntad de habla hispana intentan dar una información de lo que pasa acá, de poner el sesgo de su ideología y hacer transferencia de la realidad de América Latina a la realidad israelí, que no tiene nada que ver. Ayer anunciaba que me había llegado la información que la parte de la Fuerza Aérea, 1.000 oficiales de la Fuerza Aérea, habían firmado una carta pidiendo el fin de la guerra para negociar el tema de los secuestrados. Ninguno de estos en la carta, que se pudo frenar un día pero se difundió hoy, no llaman a sublevarse, que sería un acto criminal y en tiempo de guerra serían muy duras las condenas, simplemente hacen esa reflexión. ¿Y quiénes las hacen? ¿Quiénes son? La gente que es voluntaria de la Fuerza Aérea, que son los mejores pilotos, porque son los que más experiencia tienen. Ahora les explico las diferencias, para que entiendan la noticia cuando salga. Está la gente que trabaja efectivo en la Fuerza Aérea, en el caso de un piloto que es profesional, que cumple su ciclo hasta determinada edad. Después pasa a estar en reserva, que estar en la reserva diciendo piloto de la Fuerza Aérea implica entrenamiento semanal, ¿sí? Y luego están los voluntarios, que ya pasaron la edad de estar en la reserva, ya no pueden seguir perteneciendo a la reserva,
porque ya legalmente han pasado la edad, que todo esto son cálculos también presupuestarios, ¿no? Del presupuesto que determinan, pero son parte activa en el sistema de defensa aérea de Israel. Es decir, necesitamos a estos 1000 pilotos y técnicos y gente de inteligencia y de armamento, los necesitamos para... Israel es fuerte gracias a que toda esta gente está trabajando. El gobierno dijo que era una sublevación, y eso es una total mentira. Posiblemente las redes digan la izquierda ha organizado una sublevación por la paz, cada uno le va a dar su interpretación otra vez, pero en realidad no se trata de una sublevación, sino de fijar una posición que continuar la guerra para este grupo de 1000 efectivos importantes de la Fuerza Aérea no lleva a buen puerto con terminar con recuperar a los rehenes, ¿sí? A los secuestrados desaparecidos, sería la palabra en América Latina, secuestrados desaparecidos. Esa es la situación hoy con una parte de la Fuerza Aérea que otra vez, si analizamos a las revoluciones, a los golpes de Estado de América Latina, está muy, muy lejos. Acá lo que esta gente que ya había hecho un paro en 2 ocasiones antes. Una durante el primer ministro, durante la guerra, cuando fueron el desalojo de la Franja de Gaza, hubo una serie de acciones militares donde se arrojaron bombas de demasiada tonelaje y sin una advertencia clara a la población civil. Bueno, los pilotos de la Fuerza Aérea de Israel todos paralizaron la actividad militar. Eso sí fue una sublevación porque decidieron no tirar más bombas. Luego, cuando se intentó la reforma de la justicia, que les decía fue antes de la guerra, que ustedes habrán visto las manifestaciones diarias contra el gobierno, para infiltrar la justicia y llenarlas de políticos corruptos. También amenazaron y dejaron de asistir de bastante, no solamente la Fuerza Aérea, sino de inteligencia y otros sectores. Fue mucho más amplio el movimiento en ese momento, porque decían, nosotros somos de la Fuerza de Defensa de Israel y servimos primero que nada a nuestro Estado y a nuestra democracia. Nosotros defendemos también la forma de vida en que vive nuestro pueblo. Mientras tanto, Bibi reclama fidelidad a su gobierno. Y acá los servicios de inteligencia saben que la fidelidad no es a un gobierno, sino al Estado y a su bandera. Entonces ahí está el límite. Y hay servicios como la policía que sí, tienen más posibilidad y son más presionados también por el nivel que tienen ellos a nivel político, intelectualmente, políticamente siempre fueron una fuerza menos preparada intelectualmente, ¿sí? A nivel de lo que significa la responsabilidad para las fuerzas armadas, las fuerzas de defender la democracia. Bueno, entonces vuelvo al tema que es muy importante para todos, para que todos sepan. Son varias guerras, en toda la sociedad está dividida. En el tema del fin de la guerra hay un 70% que hoy, a las encuestas de hoy, proclama que hay que paralizar la guerra. Con respecto a Netanyahu, que todavía tiene una base fuerte social que lo apoya, es un 34%. En el caso que Bennett se presente como candidato, bajaría al 32% y Bennett podría ganarle a la gente
aparte de su público, y bueno, y quedar primero para conformar gobierno. Lapid ha descendido en las encuestas, también el general Gantz. Bueno, todo lo que era una oposición que no logra unificarse, el pueblo de Israel, por lo menos la parte democrática, que ve realmente un peligro en que vive se convierta en un dictador, ve todo esto como algo posible de cambiar y castiga a esta oposición que no logra unirse, ¿sí? O no logra unirse a nivel de acción y no de discurso, porque en el discurso son los mismos discursos, no hay enfrentamientos, pero no logran dar un programa claro de acción. Hay una militancia que ha nacido y que manifiesta cientos de miles todos los viernes, todos los sábados, en Tel Aviv y en Jerusalén y en otros lados, militancia nueva, jóvenes nuevos, dirigentes nuevos, pero bueno, todavía no se sabe cómo esta gente se va a incorporar a la política de primera liga, digamos. Quería anunciar esto de los pilotos porque creo que es la noticia, creo que va a haber cola, hay que ver si otros sectores también voluntarios del ejército dejan su actividad. En el caso, por lo que tengo entendido y mis conocimientos, es que el lugar donde hay más voluntarios trabajando es en la parte de la Fuerza Aérea. Por el tema de la capacidad para manejar un avión, ¿no? Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Y bueno, los mantendré informados a todos. Y ahora voy a hacer un postdata. El postdata es mío, hoy es para una organización llamada Llamamientos Judíos, con el cual compartí en un tiempo mucha de, digamos, la necesidad que el judío progresista tenga un punto de expresión, ese judío que no se siente contenido en la Daia, que no se siente contenido en la Daia, que no se siente contenido en la religión. Bueno, ese judío también, como toda persona, tiene derecho a organizarse, a buscar sus representantes y a dar su opinión, ¿sí? El tema es cuando son opiniones permanentemente tan hostiles contra Israel, uno tiende a sospechar y uno tiende a alejarse de esos grupos. Que yo dije judíos progresistas, bueno, claramente son judíos progresistas en Argentina, pero si estos judíos progresistas apoyan a Hamás o no repudian el asesinato de la familia Vivas, no estoy diciendo que haya pasado, yo no los vi repudiando este tipo de cosas. Digamos, el judío progresista Norman Brisky, por excelencia, ¿sí? Que habló de Hamás y Gaza, a todos nos duele Gaza, pero Norman, en Gaza, a todos nos duele ver un barrio destruido, pero mientras tanto había 200 secuestrados, de los cuales había más de 200 secuestrados, entre ellos en esa época el sobrino de León Gieco, de Argentina, además de las 17, 20 argentinos que había secuestrado de los kibbutz, toda gente de izquierda, todos luchadores por la paz. Ahí no había ningún derechoso argentino porque los kibbutz atacados fueron kibbutz de izquierda. Y vivía gente exclusivamente de izquierda, y la gente que trabajaba en eso como trabajadores en los kibbutz, junto con esta gente, eran los palestinos, porque los kibbutz son la frontera con la Franja de Gaza. Entonces, si son judíos progresistas hay que ser coherentes, entonces apoyar y ver, hacer una caracterización. A ver, los israelíes están luchando con un ejército tremendo. ¿Qué quieres, que tiremos piedra? Si yo puedo ir con un avión y destruir el comando general o meterle bomba en los teléfonos y evitar una guerra hiriendo y sacando de combate y matando si es necesario a la gente de Hezbollah, a 3.000 oficiales de Hezbollah, antes que hicieran, porque esa operación de los teléfonos
fue para evitar un ataque masivo otro 7 de octubre, pero en el norte. Gracias a esa operación se frustró eso. Y el bombardeo masivo que hubo sobre todos los lugares de lanzamiento de Hezbollah. Entonces ustedes están, por un lado les preocupa todo lo que pasa con los palestinos, y desde el punto de vista humanista, yo los felicito, ¿sí? Los felicito porque humanamente a mí también me preocupaba. Muchos de los secuestrados y asesinados llevaban chicos de Gaza a los hospitales de Israel, ¿sí? Donde son atendidos gratuitamente. Pero acá también hay muertos del lado judío, llamémoslo, porque en Israel viven 2 millones de árabes que también son víctimas de los yihadistas. Entonces, ¿por qué no solidarizarse con Israel también? En esta ciudad donde yo vivo, en este patio, han caído 2 veces misiles, en este patio. Una vez tuve suerte, y está la filmación en YouTube, y me cayó en la cabeza una esquirla, por suerte de cartón, que era del antimisil que Israel le tiró. Y yo dije, no me muevo de acá, muy enfurecido, para que ustedes, la izquierda progresista, entienda que vive la población israelí durante 20 años. Hoy ha habido silencio, pero por lo general estamos escuchando bombas, 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 bombas. En este caso, ahora con la derrota militar de Hamas. Y eso hay que decirlo. El soldado de Hamas es un soldado preparado mucho en Irán y otros países, técnicamente muy bueno, y vimos lo que lograron hacer. Moralmente son la Inquisición. Nosotros estamos luchando en una guerra santa, donde ellos luchan y el consuelo es morir para irse con alas con las vírgenes. Quizá en Argentina piensa que es una exageración, pero no es una exageración. Los tipos están convencidos que van a ir a morirse con la Virgen. Por eso cuando los padres les matan hijos, lloran para la CNN, se va a la CNN, que también es un camarógrafo de Hamas. Y como ha quedado perfectamente demostrado con Al Jazeera, la CNN, la UNRWA de las Naciones Unidas, los paramédicos, de repente hay 15 paramédicos murieron. ¿Qué llevaban los paramédicos en tantas ambulancias como si fuera un convoy militar? Y bueno, era un convoy militar. ¡Ay, el hospital Shifa! Y el hospital Shifa estaban los secuestrados siendo torturados en el subsuelo. Desde ahí se lanzaban misiles, todo está filmado, todo está ya, y no es una versión contra otra. Nosotros hemos filmado todo y se ha dicho. Lo que pasa es que no hay mejor sordo quien no quiere escuchar, y no hay mejor ciego quien no quiere ver. Bueno, les advertí que iba a ser un video largo, un poco para ponerlos en onda. Esto creo que, si se quiere, como una editorial de lo que quiero llegar a hacer de aquí en adelante, con el cortito y al toque, que van a ser ya puntos, donde también voy a aclarar qué es el ejército de Israel, la diferencia entre un ejército popular como el israelí y una organización terrorista como Hamas o los marines o cualquier otro ejército profesional del mundo. Y por qué en un ejército popular no se puede dar el tema de que se convierta en un ejército genocida, salvo que la sociedad sea genocida. Si acaso Gaza hubiera sido una república con su ejército, obviamente tendrían la misma ideología de los 3.000 ratas que entraron a asesinar gente a los kibutzim y ciudades del sur de Israel. Pero en el caso de Israel es imposible, porque es gente democrática, es gente que vinimos de la esclavitud, que festejamos cada año la liberación de esa situación de esclavitud, que somos solidarios con los pueblos oprimidos y esclavos, y necesitamos defendernos simplemente. Por eso le digo a todos ustedes, y me acordé de Pesach Sameach,
Eh, y esto es un capítulo más doloroso porque nos toca vivir a nosotros este capítulo en la historia del pueblo judío, que cuando no tuvimos la fuerza para defendernos, pasó el 7 de octubre, pasó la Shoah, pasó la Inquisición, pasó en Argentina, que con las nuevas cifras que se dan de desaparecidos, que nos duele a todos que haya bajado la cifra por un lado, pero por otro lado, si esa cifra nueva es verdadera, la mitad de los desaparecidos en Argentina fueron judíos, lo que cambia totalmente la caracterización de la dictadura militar, por más que haya sido tremenda, se la convierte inmediatamente en una dictadura fascista y antisemita, ¿sí? No solamente antiprogresista, sino en igual de medida antijudía, antisemita. Y eso demuestra también otra cosa más de las muchas injurias contra Israel, los más de 300 prisioneros que sacaron distintos organismos israelíes de Argentina, más la gente que vino sola de Argentina, como Timerman, como los hermanos Viñas, como Wotner, y bueno, mucha gente, muchos militantes más, muchos, no los que nombré, pero muchos, también gente que sabemos que hicieron atentados muy fuertes y que por supuesto el Mossad sabía, y por supuesto se le dio el lugar de derecho a venir por ser judíos, a estar y a tener la protección del Estado de Israel para no ser deportados y enjuiciados o secuestrados y fusilados. Entonces, llamamiento judío, recapaciten, sean lo que dicen ser, la casa de los judíos progresistas. No se puede ser judío progresista si no sos democrático, si no criticás a los países que no son democráticos. No se puede ser judío de izquierda si yo viajo a Cuba y voy a Varadero a bañarme, pero no veo la persecución que hay contra los homosexuales, no veo la falta de medicamentos en las farmacias, no veo que los cubanos no tienen dientes, no veo que los cubanos no saben hablar, por más que tengan educación para todo el mundo. Entonces, no nos vendamos mentiras entre nosotros, porque ese ejemplo que yo di para los cubanos es aplicable para la revolución en Venezuela y para ciertos movimientos progresistas en América Latina que pensaron que décadas pasadas arriesgaron la vida y los convirtió en una especie de superhombres que pueden llegar a quedarse con cosas que no eran de ellos, con coimas, con cooptar la corrupción. No hay una corrupción progresista y una de derecha. Hay una corrupción y hay delincuencia y hay pactos espurios y hay órdenes de asesinatos de gente que, bueno, si uno está avalando todo eso, quiere decir que no sos progresista. Sos un judío con un discurso revolucionario, pero que en la práctica sos un totalitario. Y si no nos dan el derecho a réplica a los que vivimos en Israel, llamamiento judío se ha convertido o se está convirtiendo en una organización totalitaria. Muchas gracias, Diego Sireta, desde la ciudad de Sderot. Les recuerdo, si quieren ver las noticias cantadas, pongan Diego Sireta, enlace judío, se van a divertir. Y bueno, y pronto va a estar cortito y al toque para que siga, para yo poder seguir transmitiéndole lo que pasa acá en Israel, o por lo menos mi visión de lo que está pasando en Israel, que por supuesto no tiene por qué ser la correcta. Es mi visión es una visión honesta, sincera, y
la de que puede tener alguien que se proclama un libre pensador, que viene desde la izquierda y que hoy no se siente identificado fundamentalmente porque la izquierda no, en la práctica no hace lo que proclama. No crea una sociedad donde la gente pueda desarrollarse, no hay libertad de expresión, no hay libertad artística, solamente la libertad la tiene la gente que va a visitar esos países. Y yo estuve en Nicaragua con unas brigadas internacionales y obviamente yo pude comer carne. En esa época no me daba cuenta que yo comía carne porque era un visitante. La gente sandinista y no sandinista que trabajaban allá comían arroz y poroto. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo grande y otra vez Hag Sameach, felices Pesach.